Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Janta Silva del canal Electrónica Janta Silva. Espero te encuentres muy bien, tanto tú como tu familia. En esta ocasión vamos a hacer una explicación referente a 5 cosas que debes de hacer antes de hacer mediciones de voltaje en una placa, en un aparato electrónico con tu multímetro digital. Es decir, la clase está orientada al multímetro digital, pero cosas que tú debes de saber primero que nada antes de hacer mediciones correspondientes. También o equivale a cómo cuidar el multímetro de una manera correcta, ya sin cometer errores posibles, ¿verdad? Como principiante en la parte de reparación electrónica. Bueno, primero que nada, un multímetro digital es el instrumento mano derecha del técnico en electrónica o incluso del ingeniero que se dedica a la parte, por ejemplo, de hacer algunos tipos de reparaciones, aunque generalmente en ingeniería se está dedicado a la parte de creación de circuitos u otro tipo de cosas. Bueno, en la parte del servicio técnico o de los que nos dedicamos a la reparación como tal, yo voy a recomendar primero que nada que cuando usted encienda el multímetro digital, siempre se verifique, siempre tomes en cuenta si en el lado izquierdo o en el lado derecho, típicamente es del lado izquierdo, acá está directamente este símbolo que está acá. Fíjense, este símbolo que está acá. Positivo y negativo y sale una pequeña batería ahí. Ese símbolo ya está indicando o me está indicando que hay un problema de batería y es necesario sustituirla, cambiarla. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto como referencia? Porque muchachos, ya esto, el multímetro de manera inteligente te está diciendo a ti, te está avisando, le falta batería. Una batería desgastada, mala, que ya se esté desgastando, ahí va a haber problemas con lo que viene siendo la interpretación de la señal de voltaje directamente en el display. Es decir, puede tener lecturas erróneas, puedes tener lecturas erróneas. Si usted va a medir un voltaje, por ejemplo, en un B+, en un voltaje de 12, en un voltaje alterno, puedes tener lecturas erróneas con respecto a la realidad. Por eso, aquí tengo otro multímetro digital que recién le cambié la batería también. En el momento de encenderlo, fíjate que no me aparece la parte de la batería. Entonces, quiere decir que si yo de repente llego a medir voltaje con este, puede ser que me marque voltaje, sí, muy parecido a este, pero con una distorsión puede ser en milivoltios o incluso una distorsión grande en milivoltios. ¿Me explico? Por ejemplo, si me marca 300 el capacitor con este puede ser que me marque 317, por poner un ejemplo. Ya es un indicativo de que te marca lecturas erróneas cuando ya directamente está relacionado con el desgaste de la batería. Entonces, el primer punto que yo te voy a recomendar, revisar, número uno, como buen técnico en electrónica, revisar el estado de la batería. Revisar el estado de la batería. Es necesario, muchachos. ¿Por qué? Porque una batería, vuelvo y repito, una batería que ya se esté desgastando te va a marcar lecturas erróneas. Número 2. Otro punto importante, siempre importante, siempre importante. Revisa cómo está colocado las puntas del multímetro. Las puntas del multímetro muchas veces, como nosotros solemos utilizar el multímetro digital muchas horas al día, muchas veces puede suceder que de repente las puntas del multímetro no se coloquen de manera correcta, es decir, que queden así. Cuando nosotros no nos damos cuenta, están mal colocadas. ¿Qué pasa? Cuando usted coloca en escala de continuidad, por ejemplo, fíjate acá, mira, no está haciendo continuidad. ¿Por qué? Ah, mira, no hay continuidad y usted, por ejemplo, va a hacer una medida de voltaje y el voltaje no aparece. Pero no porque la tarjeta esté dañada, sino porque las puntas del multímetro están mal colocadas. Esto es una recomendación fundamental. Antes de hacer mediciones, revisa cómo están las puntas colocadas. Por favor, las puntas colocadas de manera profunda hacia adentro y escala de continuidad para verificar si está llegando continuidad respectivamente. Ambas puntas, la punta roja y la punta negra. Lo otro, siempre a considerar que la punta roja va donde usted va a hacer medición de voltaje o de resistencia o de frecuencia o de corriente,
¿verdad? Y la punta negra siempre va a ir en con. Con viene de la palabra común. Ahí es donde va a ir la punta negra. Porque si usted la pone al revés, te va a marcar también la medida de voltaje, pero te va a marcar un negativo directamente con respecto a la relación de voltaje. ¿Me explico? Con respecto a la polaridad del circuito. Entonces, ese es el punto número 2. Revisar, como número 2, revisar que las puntas estén bien adentro. Ya, revisar que las puntas estén bien adentro de común y de la parte donde se mide voltaje o resistencia. Vuelvo y repito, eso tienes que tomarlo en cuenta. Esto lo hace un buen técnico. Revisar cómo está el estado de la batería, revisar cómo están las puntas. ¿Ya? Perfecto. Otra recomendación que yo voy a dar como número 3, una recomendación fundamental importantísima, muchachos. Las puntas del multímetro, hay muchas personas que tienden a hacer esto. Así, doblar las puntas. De hecho, esta es una de las maneras más sanas de doblarlas, por decirlo así. Pero hay otros que doblan las puntas mucho, las doblan demasiado. El doblar las puntas del multímetro puede hacer que los cables, escúchame bien, que los cables se rompan. Por eso, no es recomendable doblar las puntas o que tengas un truco de mejor manera de hacerlo. Pero yo recomiendo no doblar las puntas o cables, no doblar las puntas o cables del multímetro demasiado. ¿Por qué? Muchachos, porque las puntas del multímetro son simplemente cables, ¿verdad? Y los cables son relativamente, vamos a decirlo así, no son tan gruesos, no son tan profundos. Y esto se puede romper, se puede quebrar por dentro y te puede, en el momento de medir mediciones, sea en continuidad o en voltaje, pues que o no te marque continuidad o simplemente marque valores raros. Entonces, recomiendo no doblar las puntas o cables del multímetro demasiado. Ya, yo generalmente tengo las puntas del multímetro así. En muchas ocasiones simplemente trato de hacerlo como así suavecito. Mira, esto. Fíjate, esto, así como por encimita, así. ¿Ves? Que no se logra doblar demasiado. Pero hay personas que doblan esto demasiado. Le hacen así y no es recomendable hacer eso, ya, para que lo tomen en cuenta. Este es el paso de cuidar o lo que debes de tomar en cuenta antes de hacer mediciones o revisiones en tarjetas electrónicas. Otro paso importante para también entender que es fundamental es, como número 4, cuidado antes de medir. Cuidado antes de medir voltaje, se debe revisar en qué función está el multímetro. Esto es un error que cometen muchos principiantes, sobre todo, incluso personas expertas también. Se les olvida en un momento determinado cuando están haciendo mediciones en la placa que ustedes van a medir, por ejemplo, voltaje, por ponerte un ejemplo nada más. Y acontece que en el momento de medir voltaje está en escala de continuidad, por poner un ejemplo. Si usted mide voltaje en escala de continuidad, usted puede reventar el multímetro. ¿Ya? Y generalmente muchas veces se daña el amperímetro. Entonces, o va a medir voltaje y está en escala de resistencia, también puedes dañar el multímetro. Eso lo tienes que tomar en cuenta. Hay que siempre fijarse dónde está la escala o la función, ¿ya? O lo que viene siendo la perilla para moverla directamente, dónde está lo que viene siendo el selector directamente en la parte cuando usted va a hacer la medición de voltaje, por ejemplo. Si yo voy a medir resistencia, bueno, coloco en escala de resistencia. Pero ya vamos a suponer, usted va a medir escala de resistencia, pone la escala de resistencia, mide la resistencia. Pero si usted va a medir voltaje y está en escala de resistencia, usted puede llevar a pasar el multímetro. Por eso es importante siempre, antes de hacer mediciones de voltaje en la placa,
cuidado, antes de medir voltaje se debe revisar en qué función está el multímetro digital. Entonces, y otra cosa importante y fundamental, siempre como técnico reparador, por favor fíjese en qué valores te va a mostrar siempre. O sea, por ejemplo, si usted va a hacer una medición de voltaje o una medición de continuidad, hay personas o hay técnicos que dicen, vamos a suponer, ponen el multímetro en escala de continuidad, van a medir un cable, ¿verdad? Y el multímetro empieza a sonar y no ven el display. No ven el display. Es un error común. Siempre cualquier técnico reparador tiene que observar el display. ¿Por qué? Porque el display es el valor real de lo que tú estás midiendo. Hay personas que no se fijan en el display. Es importante fijarse en el display porque muchas veces la escala de continuidad se suele confundir a muchas personas. La escala de continuidad típicamente suena por debajo de un valor resistivo de 50. En muchas ocasiones, cuando hacemos mediciones correspondientes, no se ve eso. Suena el multímetro y dice, marca continuidad, pero de repente no es continuidad. Está marcando un valor más alto resistivo, lo cual no debería de ser. Siempre es importante, por favor, fijarte en el multímetro digital. Entonces, paso número 5 y último, ¿ya? Que son los consejos que yo doy antes de hacer mediciones en una placa electrónica. Fijarse siempre en el display. No porque tengas años ya en la parte de reparación, ya sí marca continuidad. Porque hay gente va a hacer una medición, el multímetro suena, sí, continuidad. No, fíjate el valor que está marcando el multímetro digital. Siempre. Fijarse siempre en el display para saber el valor correcto. Yo no tengo apuro con escribir. Yo siempre le he dicho a las personas que me siguen que copien y esto siempre les va a quedar como una enseñanza y aparte el cerebro se adapta más rápido a la enseñanza escribiendo ya. El hecho de que ustedes escriban les ayuda bastante a desarrollarse como persona en la parte del estudio ya y se acuerdan mucho más fácil y aparte que les queda como les queda en el grupo investigativo, porque por ejemplo si usted lo está anotando en un cuaderno o en una hoja, usted lo guarda, mira, voy a echar una revisadita, mira, dice esto, dice esto, dice esto, dice esto, y la memoria se refresca. Espero te encuentres muy bien, hazme estos 5 pasos antes de hacer mediciones en una placa electrónica. Un fuerte abrazo, bendiciones.